Realmente las pérdidas que se están proyectando para este año de Petroperú, que bordean los $1.000 millones, ¿serían mucho más? Ujú. Sí, imagínese, creo que ha hablado de un patrimonio del orden de los $2.000 millones y solo este año ya perdió 700. Y la ley de sociedades dice, ¿no? Una empresa técnicamente está en quiebra cuando el patrimonio de la misma se reduce a la tercera parte del capital. Pero son $750 millones al año, por si acaso, por si acaso. Y una pérdida proyectada de $960 millones para el 2024. O sea, reconoce que la proyección de pérdida de Petroperú para este año nada más se proyecta para cerca de $1.000 millones. Y así dice él que no están en quiebra. Estamos en la comunicación con Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, para hablar sobre el tema Petroperú, porque incluso los gremios han expresado su preocupación por la falta de dirección en la petrolera estatal. Y hay un comunicado en el cual los gremios de Perú Cámaras se han manifestado, expresando su profunda preocupación por la falta de dirección y la inadecuada gestión que demuestra el gobierno respecto a la situación de Petroperú. Señor Zapata, buenos días. Buenos días. Buenos días. Para usted, ¿es cierta esta visión o esta lectura de realidad que tiene el flamante presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, de que Petroperú no está en quiebra, como sostiene? Lo que técnicamente dice la ley de sociedades, es que cuando una empresa, el patrimonio de una empresa disminuye a la tercera parte de su capital, técnicamente está en quiebra. La verdad, pues, es que no lo sabemos a ciencia cierta porque como no publican las cifras y porque no están las cifras transparentemente expuestas, evidentemente es difícil decir. Lo cierto del caso es que evidentemente esta empresa está visiblemente perdiendo bastante más dinero del que se había presupuestado, del que se había proyectado, por una serie de razones. Una de ellas es justamente el hecho de que no fue puesta en operación en el momento en que se dijo que habría de ser puesta. Se acordará usted que en algún momento se comentó de la planta de Flex Cooking, que era una de las plantas que le generaban mayor utilidad a la compañía. Había tenido unos problemas eléctricos y como consecuencia de ellos se postergó su puesta en operación. Nadie ha dicho todavía si es que ya está en operación y esa era la planta que habría de generar mayor utilidad, motivo por el cual es visible que están en serios problemas, pero insisto, no siguen siendo transparentes, no publican la información y en consecuencia no se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la real situación. Todo esto ha generado una pérdida de confianza y estas personas u otras personas evidentemente no tienen la confianza del caso, ¿no? Y cuando usted mira la realidad ya en el sitio, en Talara, donde he estado, las deudas que tienen para con los proveedores son enormes, no están siendo pagadas. Se dijo que se pagaban a 30 días, después a 60 días, después a 120 días. Han presionado a los proveedores a darles crédito a los de Petroperú y hoy día Petroperú le deben a los proveedores una cantidad apreciable de dinero por los servicios que le dispensan y los proveedores para financiarse y poder entregar su servicio acuden a la banca y como la banca no les financia las facturas de Petroperú porque Petroperú ha perdido la credibilidad, ellos acuden a un factoring y ese factoring les cuesta una gran cantidad, una apreciable cantidad de dinero. Me hablaban allá en Talara de intereses que alcanzan el 25% de las facturas. Entonces es evidente que están en un problema y en un problema muy serio que requiere de una reestructuración. Tampoco exhiben la reestructuración, tampoco exhiben el plan de reestructuración que van a tener, ¿no? Y entonces la empresa sigue de tumbo en tumbo y evidentemente hablar tan ligeramente de que solo ha perdido $700 millones y que solo
solamente va a perder $1.000 millones. Es pues una ligereza notable, ¿no? Entonces... realmente las pérdidas que se están proyectando para este año de Petroperú, que bordean los $1.000 millones, ¿serían mucho más? Uh-huh. Sí, imagínese, creo que ha hablado de un patrimonio del orden de los $2.000 millones y solo este año ya perdió 700. Y la ley de sociedades dice, ¿no? Una empresa técnicamente está en quiebra cuando el patrimonio de la misma se reduce a la tercera parte del capital. Pero como no exhiben las cifras, yo no sé exactamente cuál sea esa realidad, pero aparentemente está técnicamente en quiebra. No lo sé. Esto lo vamos a ver en los próximos días y me pareciera que estos señores van a tener que dar un paso al costado porque las cifras de las que están hablando muy probablemente no se condigan con la realidad que ha de ser expuesta. Pero además, señor Zapata, lo que vemos es como una empresa petrolera que la verdad que genera dolor en el sentimiento nacional. Yo tuve a mi padre que en su momento trabajó en Petroperú en sus años de bonanza en los 90. Nosotros hemos visto los beneficios en la familia, en la ciudad, en el país, lo que Petroperú representó en sus años buenos, que lamentablemente se quedaron en un baúl de los recuerdos. Pero ahora estamos viendo cómo una empresa absorbe dinero público constantemente, con inyecciones de capital del gobierno, con préstamos del Banco de la Nación, con pérdidas que siguen incrementándose, porque no solamente hablamos de aquellas pérdidas económicas que se proyectan para cada año, sino también aquellas deudas que son impagables y que cada vez se va incrementando como una bola de nieve. ¿Qué cosa tendría que hacerse con el caso Petroperú? Yo lo he expuesto ya hace mucho tiempo, incluso en su propio medio de comunicación. Esta es una empresa pública de derecho privado, motivo por el cual está sujeta y expuesta a las normas del derecho privado. Esta es una empresa concursable, debería poder ser concursada a la luz y al amparo de las normas del INDECOPI. Solamente en esa situación, en mi opinión, va a poderse construir un plan de reestructuración, porque un plan de reestructuración impone diversas situaciones, impone una disminución de gastos y un incremento de los ingresos, ¿no? Y si vamos por el lado de la disminución de los gastos, ¿cuáles son los gastos que van a ser afectados y que muy probablemente, según las noticias, porque tampoco lo exhiben, están sobredimensionados? Los gastos de personal, los gastos de contrataciones, ¿no? Hablaban de beneficios para los trabajadores que van más allá del estándar y que evidentemente traen como consecuencia un sobrecosto que hace que la empresa no genere las ganancias que debería o que genere más pérdidas como las que estamos viendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Una persona que ha sido antes un sindicalista de la compañía podría de alguna manera, digamos, reestructurar la empresa disminuyendo los salarios es parte de del los problema. Trabajadores o disminuyendo a los trabajadores. Muy probablemente la respuesta sea no. No lo sé, de repente lo logra, pero podría la respuesta ser no. En consecuencia, no se genera pues la confianza del caso para un plan de reestructuración, ¿no? Y tampoco se sabe exactamente esta empresa proyectada en el tiempo, cuánto dinero puede ganar o cuándo puede absorber las pérdidas. Entonces, ¿cómo se habla de un plan de reestructuración tan ligeramente si no se tiene conciencia de las cifras, ¿no? Entonces, por eso es que antes se habló de un plan de reestructuración, un directorio anterior que ya estaba a punto de imponer, porque había estudiado todos estos factores. ¿Ya? Yo no sé si estos factores los haya estudiado este directorio para hablar de eso. Con Narváez y a la esa cabeza. es la razón por la cual desde el ángulo de los gremios, nosotros, después de analizado el caso, sin cifras, porque no están siendo expuestas, nosotros hemos alzado nuestra voz de preocupación, Señor porque Zapata, es evidente que esto no tiene ningún sentido. Claro, señor Zapata. Y usted le menciona en su comunicado, dice, voy a leerlo de manera clara. En este contexto, la Unión de Gremios considera que el gobierno debe tomar decisiones efectivas que garanticen la viabilidad financiera de la petrolera y, por ende, la protección del patrimonio de todos los peruanos. ¿A qué decisiones efectivas se refieren?
¿Qué decisiones efectivas consideran que el gobierno debe tomar y que no lo ha hecho hasta ahora para garantizar la viabilidad financiera de la petrolera, que termina siendo, bajo este contexto, aún una utopía? La primera de ellas es nombrar personas idóneas que tengan, digamos, la confianza del entorno, la confianza de la ciudadanía, del Perú, de los proveedores. Esa es la primera. La segunda es que se hagan, digamos, explícitas las cifras de la misma, que se haga una auditoría como se había sugerido en directorio anterior y que se sepa exactamente cuál es la situación, que no es muy clara. Usted podrá apreciar que no hay, digamos, una difusión de la realidad plena, de la real situación de la empresa. Se habla mucho, pero no se dice exactamente. Es una empresa que ha vivido en el último periodo sin un directorio, porque nadie aceptaba, digamos, ser parte de ese directorio, que anuncian un directorio, después se postergan el anuncio, nombran directores, renuncian 2 directores, algo está pasando dentro de ella, evidentemente no se tiene confianza y obviamente esa confianza no se está transmitiendo a nadie. Entonces, sí, claro, instamos al gobierno a que tome una decisión clara. ¿Cuál es esa decisión? Que reestructure la empresa. Y la pregunta es, ¿las personas esas son las más idóneas para digamos, ir adelante con un proceso de reestructuración? Y la respuesta nuevamente es muy probablemente no. En primer lugar, porque no me parece que tuvieran el conocimiento en base a las declaraciones que permanentemente dan. Y en segundo lugar, evidentemente, esto va a requerir de un conocimiento mucho más profundo del sector y de saber exactamente cuál es el costo de las deudas, cuándo se va a pagar a los proveedores, cuál es el plan para hacer un matching correcto entre lo que la empresa puede generar y tenga como ingresos respecto del plan de pagos que se haga de la deuda, ¿no? Entonces, es un asunto muy complejo, evidentemente, muy complejo, complejo. Que el gobierno no está tomando en cuenta y por eso es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, hago votos porque el gobierno se dé cuenta de que exactamente esto es un tema muy serio que tiene que resolverse con personas muy capacitadas, que tiene que resolverse con la generación de confianza del caso y no postergando las decisiones a futuro. Decisiones racionales, por encima del sentimiento nacional, de orgullo que en su momento generó Petroperú, pero que en estos momentos genera más preocupación que satisfacción a la sociedad en general. Señor Zapata, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Le agradezco mucho la llamada. Adiós.